Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Ernesto Che Guevara. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. El Che fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano en 1960, ciudadanía a la que renunció en 1965. Ernesto fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana, desde el alzamiento armado hasta 1965. Ernesto Guevara nació en la ciudad argentina de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en 1928. En la partida de nacimiento se indica que sus padres declararon que había nacido el 14 de junio, pero según otras fuentes, nació el 14 de mayo de 1928, exactamente un mes antes. Ernesto fue el mayor de los 5 hijos de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Ambos pertenecían a familias de la clase alta en Argentina. Un tatarabuelo paterno, Patricio Julián Lynch y Rue, fue considerado el hombre más rico de Sudamérica y su madre era descendiente de José de la Serna e Hinojosa, último virrey español de Lima. Los padres del Che se casaron el 10 de diciembre de 1927, cuando Celia se encontraba embarazada de 3 meses. El hecho era visto con reservas por la sociedad de aquellos años, pero también indicaba una actitud poco conservadora por parte de sus padres. En 1948 se separarían, aunque siguieron viviendo bajo el mismo techo. Los padres de Ernesto se mudaban frecuentemente, lo cual marcó su niñez y juventud. Hasta dejar la Argentina definitivamente en 1953, la familia del Che tuvo al menos 12 domicilios en Buenos Aires, Caraguatay, San Isidro, Altagracia y Córdoba. Los primeros años de Ernesto transcurrieron entre las casas que sus padres tenían en Caraguatay, provincia de Misiones, y Buenos Aires, yendo y viniendo en los vapores del río Paraná, según las necesidades de la producción yerbatera y el clima. Del yerbatal de sus padres y de su estancia en Misiones, adquiriría el gusto por el mate, del que fue un apasionado toda su vida. Debido a la seriedad y persistencia del asma que afectaba a Ernesto, enfermedad que padecería toda su vida, la familia procuró buscar un lugar con un clima más apto. Fue entonces cuando decidieron trasladarse a Córdoba. Después de pasar un tiempo en la capital, se instalaron en Altagracia. Ernesto Guevara vivió 17 años en Córdoba. En Altagracia cursó la escuela primaria y en la ciudad de Córdoba la secundaria. También allí tuvo sus primeras experiencias sexuales y formó su grupo de amigos, con los que más adelante compartiría sus primeras preocupaciones sociales y sus viajes por América Latina. El asma determinó en gran medida las características de la infancia de Ernesto Guevara. Los ataques eran constantes y de una severidad tal que lo llevaban incluso a quedar postrado en cama días enteros. El asma limitó sus posibilidades de ir a la escuela y restringió sus posibilidades de hacer deporte, actividad que le apasionaba y que igualmente practicó, aunque muchas veces sus amigos debían cargarlo para volver a su casa. Al combatir el asma, Ernesto estaba sujeto a constantes dietas y tratamientos médicos. Por otro lado, su enfermedad lo hizo un extraordinario lector, un gran aficionado al ajedrez, y generaría en él un fuerte espíritu de disciplina y autocontrol. En su primera adolescencia, Ernesto tuvo preferencia por libros de aventuras, como Las luchas de Sandokan, y sobre todo, Los viajes extraordinarios de Julio Verne. Más adelante, desarrolló el gusto por la poesía y la filosofía. Entre sus poetas preferidos se destacaron Baudelaire, en especial su descarnada y polémica obra Las flores del mal, Pablo Neruda y León de Grief. Ernesto era un apasionado de la filosofía existencialista y de las teorías psicológicas de Freud. Ernesto Guevara se destacó durante toda su infancia y adolescencia por su rebeldía, sumamente travieso, con duras discusiones con sus padres y maestros. Desaliñado hasta el punto de ser llamado el Chancho Guevara, sobrenombre que adoptaría gustosamente, ejecutaba pruebas de gran riesgo personal, tenía muy mal carácter, muchas veces llegando a los golpes en las discusiones, realizaba comentarios provocativos y escandalosos y buscaba habitualmente defender la posición contraria de sus interlocutores. En aquellos años, Córdoba y Altagracia en particular recibieron una notable cantidad de refugiados republicanos de la Guerra Civil Española y también alemanes vinculados a los nazis. El músico Manuel de Falla se había instalado en Altagracia y algunos de los mejores amigos de Ernesto, los hermanos González Aguilar, eran hijos de un alto jefe militar español republicano, también refugiado allí.
Por otra parte, algunas localidades cordobesas como La Falda, La Cumbrecita y Villa General Belgrano eran centros de refugiados alemanes con evidentes simpatías nazis. El padre de Ernesto llegó a organizar durante la Segunda Guerra Mundial un pequeño grupo para espiar las actividades nazis en Córdoba, en el que también participó Ernestito. Cursó sus estudios secundarios en un momento de grandes cambios y transformaciones políticas en la Argentina. Entre 1943 y 1946 habría de surgir el peronismo, que contó con un apoyo masivo de la clase obrera e, inversamente, un rechazo masivo de las clases media y alta. Lo cierto es que, si alguna ideología clara comenzaba a asomar en Ernesto, en los últimos años de su adolescencia, fue su posición anti-imperialista, y en particular su posición acérrimamente contraria al imperialismo estadounidense. En ese sentido, escandalizó a sus familiares y conocidos cuando se opuso a que la Argentina le declarara la guerra a la Alemania nazi en 1945, sosteniendo que se realizaba por presión de Estados Unidos y que debía mantenerse neutral. Ernesto Guevara permanecería en Buenos Aires desde enero de 1947 hasta el 7 de julio de 1952, cuando partiría en su primer viaje por América Latina. En este periodo, Ernesto se dedicó a su carrera y comenzó a trabajar como asistente en una clínica especializada en alergias que se dedicaba a la investigación del asma, dirigida por el doctor Salvador Pisani. En la Facultad de Medicina conocería a Berta Gilda Tita Infante, una cordobesa militante universitaria comunista con la que mantendría una fuerte amistad por el resto de su vida. En 1950, Ernesto se enamoró de María del Carmen Chichina Ferreira, una joven de 16 años perteneciente a una de las familias más ricas y aristocráticas de Córdoba. La relación duró más de 2 años, a pesar de la oposición frontal de la familia, que lo veía como un hippie enfermizo, por su aspecto, sus ideas radicales y provocadoras, y su deseo de casarse y pasar la luna de miel en un viaje en casa rodante por América Latina. Ya estando en Buenos Aires, Ernesto Guevara comenzó a viajar precariamente, a dedo, bicicleta o en moto, con poco dinero, cada vez más lejos. Los viajes de Guevara supondrían para él una experiencia social y humana que lo pondría en contacto con los trabajadores y los sectores populares de la Argentina y América Latina. El 1 de enero de 1950 realizó su primer viaje solo, en una bicicleta con motor marca Cucciolo. En total, recorrió 4.500 kilómetros. Al volver a Buenos Aires, la empresa fabricante del motor le ofreció realizar un aviso publicitario que incluía la foto de Ernesto Guevara en su bicicleta. El aviso sería publicado en la difundida revista deportiva El Gráfico el 19 de mayo de 1950. En 1951, Guevara sería contratado como paramédico a bordo en la flota de la empresa petrolera estatal argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, o YPF. En estos viajes, recorrería la costa atlántica de Sudamérica, desde el puerto patagónico de Comodoro Rivadavia hasta la entonces colonia británica de Trinidad y Tobago. El 4 de enero de 1952, Ernesto Guevara realizó con Alberto Granado el primero de sus 2 viajes internacionales por América. Recorrieron Chile y el 1 de mayo de 1952 arribaron a Lima, donde establecerían una estrecha relación con el médico Hugo Pesce, dirigente del Partido Comunista Peruano. Posteriormente, volarían en hidroavión a Bogotá. En ese momento, Colombia atravesaba la época de la violencia, donde fueron arrestados, pero liberados prontamente. Para ambos, el viaje significó un contacto directo con los sectores sociales más relegados y explotados de América Latina. Para Ernesto Guevara, resultaría de suma importancia para comenzar a definir sus ideas y sentimientos sobre las graves desigualdades sociales latinoamericanas, el papel de los Estados Unidos y cuáles podrían ser las soluciones. La influencia del médico Hugo Pesce fue muy grande. Su visión mariateguista del marxismo, que replanteaba el papel de los indígenas y campesinos en los cambios sociales en América Latina, marcaría a Ernesto. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El 7 de julio de 1953, Ernesto Guevara inició con su amigo de la infancia Carlos Calica Ferrer el segundo de sus 2 viajes internacionales por América. El objetivo era ir a Caracas, donde los esperaba Alberto Granado. Salieron desde Buenos Aires en tren hacia Bolivia
y permanecieron varias semanas en La Paz, en pleno proceso de la revolución iniciada en 1952 por el movimiento nacionalista revolucionario. De Lima viajaron a Guayaquil, Ecuador. En Guayaquil, Ernesto decidió ir hacia Guatemala para ver la revolución que estaba liderando allí el coronel Jacobo Arbenz. Calica, entonces, se separaría de Ernesto para dirigirse a Caracas, donde Alberto Granado lo esperaba, quedándose a vivir allí por 10 años. El 24 de diciembre de 1953 llegó sin dinero a Guatemala, donde se instalaría. Ernesto Guevara estuvo poco más de 9 meses en Guatemala. Su vida allí fue difícil, contradictoria y compleja, con respecto tanto a su vida personal como a sus ideas y la definición del papel que deseaba representar. Al poco de llegar, Ernesto conocería a Hilda Gadea, una exiliada peruana que colaboraba con el gobierno de Arbenz y que más adelante se convertiría en su primera esposa. También conocería a un grupo de exiliados cubanos participantes en la toma del cuartel Moncada, entre los que se encontraba Antonio Ñico López. Fue precisamente Ñico quien le puso el mote de Che a raíz del uso permanente que Ernesto hacía de esa palabra. Las ideas de Guevara habían evolucionado, volviéndose mucho más comprometidas políticamente, con una clara simpatía por el comunismo. Pese a ello, se mantendría apartado de cualquier organización política. Para 1954, Guatemala estaba en una situación política crítica. 10 años antes, un movimiento estudiantil había derrocado al dictador Jorge Ubico Castañeda e impuesto un sistema democrático por primera vez en la historia guatemalteca, resultando electo presidente Juan José Arévalo. Arévalo, un educador formado en Argentina, inició una serie de reformas políticas y sociales que su sucesor, el coronel Jacobo Arbenz, elegido en 1951, profundizaría iniciando en 1952 un importante proceso de reforma agraria que afectó seriamente los intereses de la empresa estadounidense United Fruit, que tenía sólidos lazos con la administración del presidente Eisenhower. Sosteniendo que se trataba de un gobierno comunista, Estados Unidos comenzó a operar entonces para desestabilizar Guatemala y derrocar al gobierno de Arbenz. A finales de mayo de 1954, Guevara salió de Guatemala hacia El Salvador para renovar el visado y al regresar a Guatemala, la situación del gobierno era desesperada y el ataque inminente. El golpe de Estado se iniciaría el 18 de junio de 1954, con el bombardeo de la ciudad por aviones militares y la invasión desde Honduras de un ejército golpista a mando de Carlos Castillo Armas, con el apoyo desembosado de la CIA. Para entonces, Ernesto se inscribió en las Brigadas de Sanidad y en las Brigadas Juveniles Comunistas, que patrullaban las calles por la noche. Allí conocería a Rodolfo Romero, al que varios años después el Che recurriría para organizar la guerrilla en Nicaragua. Las milicias comunistas reclamarían infructuosamente al gobierno la entrega de armas. El 27 de junio de 1954, los jefes del ejército de Guatemala decidieron desconocer la autoridad de Arbenz y exigir su renuncia. 6 días después, el 3 de julio, Castillo Armas entraba a la capital para establecer una dictadura y derogar las medidas sociales adoptadas por el gobierno democrático. Hilda fue detenida y Ernesto se refugió en la embajada argentina, donde fue incluido entre los refugiados comunistas. A fines de agosto, llegó el salvoconducto para él, yendo de inmediato a buscar a Hilda, quien había sido liberada poco antes. Sin embargo, la relación entre ambos parecía terminada y a mediados de septiembre, Ernesto se marcharía solo a México. De la caída del gobierno de Arbenz, el Che Guevara sacaría conclusiones fundamentales que luego incidirían directamente en sus actos durante la Revolución cubana. En particular, Guevara concluyó que era indispensable depurar al ejército de potenciales golpistas, pues en los movimientos cruciales estos desconocían la cadena de mando y se volvían contra el gobierno. En 1954, México era una suerte de santuario para los perseguidos políticos de todo el mundo. Por otra parte, México había desarrollado una sólida cultura popular con identidad latinoamericana, derivada de la Revolución Mexicana de 1910, la primera revolución social triunfante de la historia. Antes de que terminara 1954, Hilda Gadea se radicó también en México, reiniciando el tipo de relación compleja que habían mantenido en Guatemala, en las que se combinaban las relaciones sexuales con la actitud maternal de ella.
Pocos días después, se encontraría por casualidad en la calle con Nico López, quien lo invitaría a asistir a las reuniones del grupo de cubanos moncadistas. Por aquel entonces, Fidel Castro cumplía una condena de 10 años de prisión en Cuba por haber dirigido el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. El hecho lo había convertido en una figura nacional, tanto que, en mayo de 1955, el dictador Fulgencio Batista sancionaría una ley de amnistía, dejando en libertad a Fidel Castro, su hermano Raúl y otros 18 moncadistas. Poco después, el 12 de junio, los mismos crearían el Movimiento 26 de Julio, una organización cuyo fin era derrocar a Batista. En junio de 1955, Raúl Castro se estableció en México, con el fin de preparar la llegada de su hermano, desde donde éste organizaría un grupo guerrillero para volver a Cuba. En cuanto llegó, conocería a Ernesto Guevara. Ambos congeniaron desde el primer momento. Raúl Castro, a diferencia de Fidel, había pertenecido al Partido Comunista, llamado en Cuba Partido Socialista Popular o PSP, y era mucho más radical en sus actitudes y posiciones. El 7 de julio de 1955, Fidel Castro llegó a México. 2 semanas después, le ofreció al Che unirse al Movimiento 26 de Julio, como médico, y éste aceptaría inmediatamente. Casi simultáneamente, Hilda Gadea le comunicó que estaba embarazada y el 18 de agosto se casarían, aunque era obvio que para Guevara se trataba de una decisión obligada por las circunstancias. El 15 de febrero de 1956 nacería su hija, Hilda Beatriz Guevara. En febrero de 1956, un grupo de unas 20 personas iniciaron el entrenamiento en guerra de guerrillas bajo el mando del coronel español Alberto Bayo Giroud. El Che ocultó su asma, se destacó en el entrenamiento militar y se convirtió en uno de los líderes del grupo. El 25 de noviembre de 1956, desde el puerto de Tuxpan, 82 hombres, entre ellos Ernesto Guevara, partirían hacia Cuba en un yate llamado Granma. La travesía duró 7 días, 2 más de lo planeado, debido a lo cual el grupo que iba a apoyar su llegada a Cuba ya se había retirado. Antes del amanecer del 2 de diciembre, el yate encallaría en la costa sudoccidental, cerca de la playa de Las Coloradas, en el Golfo de Guacanayabo. 3 días después, cuando todavía trataban de organizarse, el grupo fue emboscado por el ejército en Alegría de Pío. La mayor parte del grupo murió en el combate, fueron ejecutados o detenidos. El resto se dispersó para volver a reunirse en Sierra Maestra el 21 de diciembre. Guevara fue herido superficialmente en el cuello y cayó en una especie de sopor del cual fue sacado por Juan Almeida Bosque para que reorganizara el grupo de 8 hombres en situación desesperada por el hambre, la sed y la persecución del ejército. Una vez establecido el grupo guerrillero en Sierra Maestra, el movimiento 26 de julio se organizó en todo el país con el fin de apoyar a la guerrilla en la sierra. En Sierra Maestra, el Che Guevara actuaría como médico y combatiente. A pesar de sufrir de fuertes ataques de asma en un país que por su clima tiene uno de los porcentajes más altos de asma del mundo, rápidamente se destacó por su valor temerario, su visión táctica y la capacidad de mando. Guevara también impuso su personalidad al mostrarse estricto frente a los actos de disciplina, de traición y criminales, no solo en la propia tropa, sino también con respecto a los soldados enemigos y a los campesinos que habitaban la zona. El 17 de febrero de 1957, cuando descubrieron que uno de los guerrilleros era un traidor que había brindado al enemigo la situación del grupo, poniéndolos al borde de la derrota definitiva, Fidel Castro decidió fusilarlo por traición, sin indicar quiénes lo ejecutarían, y ante la indecisión general, fue el Che Guevara quien lo ejecutó disparándole un tiro en la cabeza, demostrando una frialdad y dureza frente a los crímenes en tiempos de guerra que lo harían famoso. Por el contrario, Guevara parece haber actuado con tolerancia frente a los errores de sus propios hombres y los prisioneros enemigos. En varias oportunidades intervino ante Fidel Castro para evitar ejecuciones, así como atendió médicamente a soldados heridos, prohibiendo estrictamente las torturas o el fusilamiento de prisioneros. Durante los primeros meses de 1957, el pequeño grupo guerrillero se mantuvo precariamente con escaso apoyo de la población rural en la zona, con poca disciplina militar, albergando infiltrados, acosados por una red de espías campesinos y por las tropas del gobierno.
A finales de febrero apareció en el New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos, una entrevista a Fidel Castro realizada por Herbert Matthews en Sierra Maestra. El impacto fue enorme y comenzó a generar una gran simpatía hacia los guerrilleros en la opinión pública nacional e internacional. El 28 de abril, Fidel Castro logró otro fuerte golpe de efecto. Dio una conferencia de prensa para la cadena de radio y televisión estadounidense CBS, en la cima del Pico Turquino, la montaña más alta de Cuba. Para finales de mayo, el ejército guerrillero había crecido a 128 combatientes bien armados y entrenados, y el 28 de mayo produjo su primera acción de cierta magnitud, el ataque al cuartel de El Uvero, donde murieron 6 guerrilleros y 14 soldados, y hubo una gran cantidad de heridos de ambos bandos. Luego del combate, Castro tomó la decisión de dejar al Che Guevara a cargo de los heridos para no demorar al grupo principal ante la inminente persecución por parte de las tropas del gobierno. El Che y 4 hombres debieron entonces hacerse cargo de esconder, proteger y curar a los 7 guerrilleros heridos durante 50 días. En ese lapso, Guevara no solo atendió y mantuvo protegidos a todos, sino que impuso disciplina en el grupo, reclutó nuevos guerrilleros y obtuvo el apoyo decisivo de uno de los mayores de un gran latifundio de la zona. Cuando volvió a unirse con el resto, el 17 de julio, el Che tenía un pequeño ejército autónomo de 26 combatientes. Para entonces, los rebeldes ya habían conseguido liberar un pequeño territorio al oeste de Pico Turquino y contaban con 200 hombres disciplinados y confiados. Fidel Castro ascendió al Che Guevara al grado de capitán y 5 días después lo designó comandante de la formación. Hasta ese momento, solo Fidel Castro tenía el grado de comandante. En lo sucesivo al trato hacia él, debía ser de comandante Che Guevara. Guevara se distinguía por integrar sus tropas con guajiros y negros, que constituían entonces el sector más marginado del país, en un tiempo que el racismo y la segregación racial todavía era una fuerza poderosa. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.